Quienes suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 34, fracción 1 de la Constitución Política Local, 48, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8, fracción 1 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la siguiente exposición de motivos. Las uniones de facto constituyen la forma más antigua de vinculación familiar en la humanidad. De acuerdo a datos de INEGI, en México, del periodo 2000 al 2015, la población se encontraba casada, presentó un descenso al pasar del 44.5 al 39.3%, destacando el incremento de la población en unión libre, que pasó del 10.3 en el año 2000 al 15.4% en el año 2015. Es importante destacar la decisión de las personas de elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Esto es, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin que medie coacción ni controles sociales de ningún tipo. Para ello, el Estado debe asumir su papel de garantizar esa elección de vida y proteger los aspectos de la dignidad humana como valor supremo de la persona. La tesis 316, diagonal 2015, 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define al concubinato como la unión de hecho entre dos personas que voluntariamente deciden tener una vida en común y cuya unión fáctica, una vez cumplidos ciertos requisitos como no estar casados entre ellos o con otras personas, acreditan haber cohabitado por cierto tiempo y o tener hijos en común. Es por ello que para el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional es una prioridad garantizar los derechos de las y los veracruzanos en igualdad de condiciones. Por lo que, con esta reforma, estaremos armonizando nuestra legislación civil con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de responder y dar solución a una sociedad cambiante que requiere de acciones claras, precisas y eficientes. La presente iniciativa reconoce al concubinato como una figura similar al matrimonio, por lo que se pretende otorgar derechos y obligaciones a las personas que viven en común de forma constante y permanente por un periodo determinado de tiempo. Es decir, el concubinato constituye esencialmente una institución de derecho análoga al matrimonio. Ya la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en relación con dicha similitud al resolver la contradicción de tesis 148, diagonal 2012, en la cual consideró que se puede afirmar que tanto los cónyuges como los concubinos son parte de un grupo familiar esencialmente igual, en el que se proporcionan cariño, ayuda, lealtad y solidaridad. Entonces, cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos deberá ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada, ya que de lo contrario se estaría violentando el derecho fundamental a la igualdad reconocido en nuestro artículo 1 constitucional. En este contexto, la presente iniciativa tiene la finalidad de adicionar un título 4 bis al Código Civil del Estado y que proponemos denominar del concubinato. Asimismo, adicionar los artículos 165 bis, 165 ter, 165 quater, 165 quinques, 165 sexis y 165 septies, con la finalidad de establecer el concepto de concubinato, puntualizar los derechos y obligaciones de los concubinos, así como reformar el artículo 1568 referente a la sucesión en el concubinato, en la que se modifica el tiempo requerido de convivencia de 3 a 2 años, toda vez que el lapso actual para que se actualice dicha figura
es vasto y no responde a la realidad social que aqueja a las parejas. En este orden de ideas, es de resaltar que el concubinato es una realidad existente en todo el país que amerita ser regulada con la protección del Estado, por lo que no puede haber familias de primera y de segunda. En nuestro Código Civil de Veracruz no se encuentra el concepto o definición de concubinato, solo se menciona de forma escueta en algunos artículos, siendo una falla legislativa que una figura se mencione en el Código Sustantivo sin existir su definición ni alcances de la misma. Por lo anterior, solicitamos de la manera más atenta que la presente iniciativa sea enviada a la Comisión Especial para la revisión integral al Código Civil para el Estado, para los efectos conducentes. En razón de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 1568 y adiciona el título cuarto bis del concubinato, capítulos 1 y los artículos 165 bis, 165 ter, 165 quater, 165 quinquies, 165 sexis y 165 septies del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Título cuarto bis del concubinato, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 165 bis del concubinato. Es la unión de facto entre un hombre y una mujer que, sin que exista un contrato legal, deciden compartir la vida como marido y mujer para apoyarse mutuamente. Para ser considerado concubinato, se requiere haber convivido por un periodo mínimo de 2 años. No es necesario el transcurso del periodo mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan descendencia en común. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro una indemnización por daños y perjuicios. Artículo 165 ter. Aplicarán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio en lo que fueran aplicables. Artículo 165 quater. El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes. Artículo 165 quinquies. Los concubinos tendrán derecho a ejercer las acciones que conceda la ley a los cónyuges para evitar actos de violencia familiar. 165 sexies. Al cesar la convivencia, el concubino que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tienen el derecho a una pensión compensatoria por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya denostado ingratitud o viva en concubinato o contraiga matrimonio. El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente, contando a partir de que cese la cohabitación. Artículo 165 septies. El concubinato concluye por voluntad de una o de ambas partes o por la cesación de la vida en común, cualquiera que sea su causa o por la muerte de alguna de ellas. Artículo 1568. Las personas que hayan convivido bajo el régimen de concubinato durante los 2 años que precedieron inmediatamente a la muerte de alguno de ellos o a un tiempo menor, si han tenido hijos, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse conforme a las siguientes reglas. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Segundo, se derogan todas las disposiciones que supongan al presente decreto. Muchas gracias. Gracias, diputado.